Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Lecturas e Historias. Es un gusto para mí acompañarlos en otra ocasión. También siempre agradezco que estén ustedes aquí escuchando esta nueva historia, esperando esta nueva historia. Y quiero seguir invitándolos a que me ayuden a compartir y difundir estas historias. Estoy muy contento porque he visto muy buena reacción. Hay algunas personas muy fieles que están compartiendo las historias en Facebook. Me ha llamado la atención y eso me pone muy contento. Más que porque estén escuchando el podcast que hago yo, es porque creo que es muy enriquecedor y saber que hay personas que están esperando también el capítulo de cada día, a uno lo hace comprender también que vale la pena escuchar las historias y también grabarlas. Así que eso, sigo contento también porque están aquí escuchando y espero también que sigan disfrutando y que Dios los bendiga también a través de estas historias. Así que sin más vamos a leer el capítulo que toca para hoy. El capítulo de hoy se titula Enfrentando la muerte, por Ienvar Salvensen, escrito en 1943, tal como se lo contó a Adrián Krogstad. Y el relato dice así. El sol resplandecía en la bóveda celeste, y la suave brisa encrespaba ligeramente las aguas de la bahía. El hermoso día me invitaba a navegar en mi bote de vela. La noche anterior, en medio del fiordo, había tenido la fortuna de lograr una pesca abundante. Ahora tenía la intención de cruzar hasta el otro lado para cambiar una cantidad de peces por leche y papas. Dado que la Segunda Guerra Mundial se hallaba en su apogeo, prácticamente todos sufríamos por la escasez de alimentos, y particularmente de leche fresca. La gente se veía obligada a compartir lo poco que tenía con los soldados alemanes que ocupaban el país. Y, de hecho, la escasez de alimentos en ese lugar tan aislado era más grave que en el resto del continente. Por muchos años yo había sido el encargado de un importante faro ubicado en la boca del fiordo en Noruega, y puesto que muchos barcos navegaban por esa zona, era importante que el faro siempre proyectara su luz. Por tal motivo, yo navegaba con frecuencia ahí. La suave brisa contribuía a hacer más placentero mi viaje. No obstante, sabiendo que el viento es traicionero, debía mantenerme alerta. Una ráfaga repentina podría volcar mi velero. Disfrutaba del día cuando súbitamente, a pesar de mis precauciones, lo que temía ocurrió antes de que pudiera impedirlo. Una ráfaga volcó mi barco e instantes después me encontraba sentado sobre la quilla de la embarcación, con el agua helada llegándome hasta el pecho. Un remo, que alcancé a recuperar, me servía de apoyo, permitiéndome mantener el equilibrio. Pero el agua del Ártico es sumamente fría en esa época del año, de modo que era consciente de que estaba en grave peligro de perder la vida. Me hallaba a gran distancia de la playa. Miré desesperado a todos los lados buscando algún otro barco. No había ninguno. Nadie escucharía mis gritos en procura de auxilio. Rogué a Dios que me librara de la muerte, si ello estaba de acuerdo con su voluntad. Mis pensamientos se volvieron a mi familia. Pensé en mi esposa y me la imaginé viuda, cuidando de nuestros hijos huérfanos. Cuán difícil sería para ella esa responsabilidad, en medio más encima de una guerra tan despiadada. Completamente ajena a mi dramática situación, ella realizaba sus tareas domésticas. Después me enteraría de que más o menos en ese mismo momento tuvo una fuerte corazonada. La firme convicción de que algo terrible estaba sucediéndome. Dejó a un lado su costura, fue al dormitorio y comenzó a orar por mí. En una ensenada, a 4 o 5 millas náuticas de donde me encontraba flotando, 3 hombres esperaban a bordo de un barco pesquero. Habían ido a conseguir papas y leche en una de las granjas vecinas. El dueño del barco,
decidió esperar hasta que el granjero ordeñara las vacas, a fin de llevar un poco de leche fresca a su casa. En cuanto terminó de cargar las papas en el barco, el capitán escuchó claramente estas palabras: «Pedro, debes partir inmediatamente». «¿Que tengo que partir?», preguntó asombrado. «Sí, tienes que irte ahora mismo», fue la respuesta. Inmediatamente salió en busca del granjero y del resto de la tripulación para anunciarles que partirían enseguida. A todos les sorprendió que de pronto perdiera todo interés en la leche que estaba esperando. Por eso el granjero le contestó con firmeza: «Es muy temprano para ordeñar las vacas, pero si esperas media hora llenaré tus baldes de leche fresca. Me parece que media hora no es esperar mucho». Esta observación le pareció sensata. Pedro pensó por un momento, pero de inmediato tuvo otra vez la firme impresión de que debía irse. «Vámonos de aquí», les dijo a sus compañeros. Subieron a bordo, pusieron en marcha el motor y partieron rumbo a casa. Entretanto, yo luchaba por sobrevivir, y mis fuerzas se agotaban rápidamente. Estaba congelándome. Por un momento, me pareció que lo mejor sería deslizarme suavemente en el agua, para descansar en Jesús. Pero entonces alcancé a percibir el rugido del barco de Pedro a la distancia. Entonces la esperanza renació. Simultáneamente, en el interior del barco, a Pedro le parecía que la embarcación no respondía a los controles en ese momento y se dirigía hacia otro rumbo. Si los pescadores hubieran seguido su propia ruta, habrían pasado a una gran distancia de mí y jamás me hubieran visto. Cuando me vieron por primera vez, pensaron que se trataba de una boya, pero en ese instante levanté débilmente el remo que tenía en la mano y entonces se dieron cuenta de que se trataba de alguien que estaba en dificultades en medio del mar. Cuidadosamente se aproximaron y me subieron a bordo y me llevaron a la cabina y me quitaron la ropa mojada, me pusieron en una cama tibia y me masajearon los brazos y las piernas para activar la circulación. «Unos minutos más y habrías muerto», afirmó Pedro. Tenía los párpados tan congelados que ni siquiera podía pestañear. Luego me contó acerca de la impresión que había recibido y de cómo partió sin llevarse la leche. «No hubiera sobrevivido sino algunos minutos más», exclamó él. «Ahora comprendo por qué me sentí urgido a partir inmediatamente. Y entiendo también que una mano invisible condujo mi barco hasta donde te hallabas flotando». Años después, cada vez que Pedro y yo hablábamos de ese inolvidable suceso, apenas sí podíamos evitar derramar algunas lágrimas. Pedro, que era cristiano, falleció hace pocos años. Mi esposa y yo somos adventistas, y aunque no comprendemos por qué Dios interviene para ayudar en determinadas ocasiones a sus hijos, y en otras no, nos sentimos agradecidos por su amante cuidado y protección manifestados en nuestro favor. Y este fue el episodio del día de hoy. Espero sinceramente que lo hayan disfrutado, que su fe haya sido renovada, que se hayan encontrado también con Dios a través de esta historia. Recuerden que vamos a estar lanzando un nuevo episodio la próxima semana y los invito también a que estén compartiendo el podcast y así llegamos a más personas. Nos vemos entonces la próxima semana en un nuevo episodio del podcast Lecturas e Historias. Hasta entonces.